Estimados hermanos, el tema de hoy domingo es la comunión unos con otros. Una de las características del mundo presente, fomentada por el diablo, el enemigo de Dios y de los cristianos, es el carácter individualista de las personas. Este carácter se manifiesta en que cada persona quiere tener su propio punto de vista sobre todas las cosas de la vida. Cuando una persona individualista se acerca a los caminos de Dios, cree que puede seguir pensando así y quiere tener su propio punto de vista sobre Dios, sobre la salvación, sobre cómo vivir la vida cristiana, etc. Estas personas crean discordias y divisiones y nunca llegan a tener comunión con Dios ni con los hermanos en la fe. Dice Hechos 2:42 que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué es tener comunión los hermanos unos con otros? Es tener el mismo corazón y la misma alma que el resto de hermanos en la fe, según nos dice la Biblia en Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y tenían todas las cosas en común. ¿Qué quiere decir esto? El corazón es el asiento de las facultades del alma, la mente, los sentimientos y la voluntad. Tener comunión con los hermanos es tener el mismo corazón que ellos, es decir, es tener una misma opinión, un mismo amor y una misma disposición de proceder en todo lo concerniente a Dios y a sus cosas. En definitiva, es tener en común con otros cristianos todas las cosas importantes de la salvación o de la vida, cosas en las que Dios da instrucciones claras en su palabra. Tener comunión unos con otros es estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer, según nos dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos en una misma mente habla de una misma manera de ver, de enfocar todas las cosas de Dios. Es un mismo parecer sobre quién y cómo es Dios, sobre las enseñanzas de Dios, sobre la salvación, sobre la vida cristiana, sobre la forma de servirle y de darle culto, y sobre la forma de enfocar las cosas cotidianas de la vida, como la amistad, el trabajo, la solidaridad, la hospitalidad. ¿Cómo podemos tener comunión los hermanos unos con otros? Evidentemente, no podemos tener comunión con las tinieblas y con la luz al mismo tiempo, con lo blanco y con lo negro al mismo tiempo, con lo bueno y con lo malo al mismo tiempo. No podemos tener comunión con los incrédulos y con los hijos de Dios al mismo tiempo. Nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si andamos en tinieblas, no podemos andar al mismo tiempo en luz. Si andamos en tinieblas, es imposible que la sangre de Cristo nos haya limpiado de pecado. Aún estamos en la condenación. Nos dice 1 Juan 1:6 que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay cristianos que no pueden tener comunión con otros cristianos, porque no son salvos, ni viven en la luz de Dios. Es por eso que se sienten mejor entre incrédulos que con creyentes. Tenemos comunión unos con otros cuando primero tenemos comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, según nos dice la palabra de Dios. Dice primera de Juan 1:3 que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice segunda a los Corintios 13:14 que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cada una de las personas de la Trinidad tiene un papel en la salvación. Tener comunión con Dios es experimentar cada aspecto de la salvación obrado por cada una de las personas divinas que conforman a Dios. Debemos creer en los planes eternos del Padre. Debemos tener la salvación del Hijo. Y debemos haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo para santidad. Solo quienes tienen la salvación en Dios, obrada por cada una de las personas divinas, por cada una de las personas que conforman a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo esas personas que tienen esa salvación plena tienen comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios solo es posible si desde esa salvación vivimos en Él, desde el temor, la fe, la obediencia y la justicia. Dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y dice Proverbios 3:32 que Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión con Dios, por tanto, no es algo teórico. No es que alguien diga, yo creo en Dios, yo tengo comunión con Dios, y se quede tan tranquilo por haberlo dicho, por haberlo pensado. No, la comunión con Dios no es algo teórico. Es una experiencia real de fe de los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Dice primera de Juan 2:4 que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nuestra comunión con Dios es, por tanto, una comunión con su palabra. Y esa comunión con Dios y su palabra es el camino a la comunión con los hermanos en la fe. Dice primero de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto es una referencia a la palabra de Dios. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Tenemos comunión con otros hermanos teniendo unas mismas cosas en común con ellos. La palabra comunión es la suma de dos palabras, común y unión. Comunión es tener en común con otros unas mismas cosas. Tenemos comunión unos con otros cuando tenemos la misma salvación, el mismo evangelio, el mismo y único camino de salvación, Jesucristo. Dice Filipenses 1:3 al 5
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. En la Santa Cena, precisamente, recordamos que la misma sangre y el mismo cuerpo de Cristo nos redimió a todos los creyentes, a todos por igual, para unirnos en un solo cuerpo o rebaño que es la Iglesia. Dice 1 Corintios 10:16 que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Tenemos comunión unos con otros cuando tenemos la misma doctrina, cuando creemos las mismas cosas. Dice Hechos 2:42 que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice Efesios 4:1 y 3 al 6, os ruego que andéis solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Como veis, tener comunión es tener una misma doctrina, es creer unas mismas cosas sobre la Iglesia, sobre el Señor, sobre la fe, sobre el bautismo, sobre Dios, sobre todas las cosas. Tenemos comunión unos con otros, por tanto, cuando estamos unidos en un mismo enfoque de la vida cristiana y de todas las cosas, pequeñas o grandes, que forman parte de esa vida cristiana. Dice Hechos 2:44, 46 al 47, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenemos comunión unos con otros cuando estamos plenamente de acuerdo en cómo estar juntos, en cuándo, cuánto y cómo venir a la casa de Dios para adorarle, en cómo orar y cantar, en cómo celebrar la Santa Cena, en cómo convivir juntos, en cómo dar testimonio de nuestra fe a los que no conocen al Señor. Los que discrepan en estas cosas, los que tienen su propio punto de vista, porque son individualistas, no tienen comunión con los hermanos. Nunca podrán tener comunión con los hermanos. Nunca podrán tener comunión con Dios. ¿Para qué sirve la comunión de los hermanos unos con otros? La comunión hace falta para que la relación entre los unos y los otros, entre todos los hermanos, sea fraternal y agradable. Dice Colosenses 2:1 al 2, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Sin comunión es imposible alcanzar
un mismo y pleno entendimiento de Dios, de sus cosas, un mismo sentimiento en nuestros corazones, sin comunión los unos con los otros. Nuestro saldo final de relación no será positivo. El saldo final de la relación entre hermanos en la fe debe ser bueno, debe ser agradable, debe ser positivo, siempre. Es como tener hijos. Se siente que es bueno haberlos tenido y se disfruta de ellos. Quien se siente mal entre hermanos en la fe, quien se siente mal cuando viene a la iglesia, cuando viene a los cultos, no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con los hermanos, no tiene, y puede ser que nunca tenga comunión ni con Dios ni con los hermanos. Dice el Salmo 133, 1 y 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en comunión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quienes viven juntos en armonía, quienes viven juntos con sus hermanos, la misma fe, la misma esperanza, las mismas enseñanzas, dando el mismo culto, la misma adoración, el mismo servicio. Quienes viven en comunión vivirán en dicha y felicidad. Experimentarán la bendición y la vida eterna de Dios. Podrán decir qué bueno y qué delicioso es habitar con los hermanos, juntos, en armonía. La comunión entre los hermanos en la fe no solo es buena, no solo es positiva, sino que evita conflictos y divisiones que causan daño. Son los individualistas, los que quieren tener su propia opinión en todas las cosas, los que causan permanente daño, permanente división, porque dice 1 Corintios 1:10 al 12 y 3:1. Dice Pablo a los corintios, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado que hay entre vosotros contiendas, que cada uno dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. De manera que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El discrepar permanentemente con todo nos convierte en carnales, nos impide ser espirituales, nos impide la comunión los unos con los otros, produce fricción y trae permanentes contiendas y divisiones, desencuentros entre los hermanos. Por el contrario, la fraternal comunión unos con otros trae armonía, trae paz, trae gozo, trae bendición. La comunión con los hermanos nos hace mejores, mejores creyentes,
mejores personas, mejores hijos de Dios. Y siendo mejores creyentes, personas e hijos de Dios, somos más eficaces en el servicio a la causa de Dios. Dice Esdras 2:64 y 68 al 69, que toda la congregación del pueblo de Dios, unida como un solo hombre, vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén. Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra. Y sigue diciendo más tarde, en Esdras 3, 8 al 9 y 11, que en el año segundo, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén pusieron a los levitas para que como un solo hombre, en comunión, activasen a los que hacían la obra en la casa de Dios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, los sacerdotes cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Cuando el pueblo está en comunión, cuando los hijos de Dios están en comunión, cuando actúan como un solo hombre, esta forma tan bonita que tiene el Antiguo Testamento de hablar de la comunión, actuar como un solo hombre, como una sola persona, pueden hacer grandes cosas. Los que regresaron del cautiverio pudieron reunir lo suficiente para edificar la casa de Dios y pudieron ponerse a la obra de hacer la casa de Dios, porque actuaron en comunión. Cuando el pueblo de Dios, cuando los creyentes, cuando los hermanos estamos unidos, actuamos unidos, cuando vivimos en comunión los unos con los otros, tenemos más fuerza y más capacidad para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado para esta vida presente, que es la de ser luz y sal de la tierra. Estimados hermanos, nos hemos preguntado qué es tener comunión los hermanos unos con otros. Y hemos dicho que es tener un mismo corazón con los hermanos. Es decir, es tener una misma opinión, un mismo amor y una misma disposición con ellos de proceder con Dios y con sus cosas, por tener en común con ellos todas las cosas. Tener comunión es estar unidos en un mismo pensamiento y en una misma actuación en todo. Nos hemos preguntado también cómo podemos tener comunión los hermanos unos con otros. Y hemos dicho que tenemos comunión unos con otros cuando primero tenemos comunión con Dios y con su luz, temiéndole y obedeciéndole, andando en santidad y en justicia. Tenemos comunión unos con otros cuando tenemos las mismas enseñanzas sobre el Evangelio de gracia en Jesucristo, como único y suficiente camino de salvación, sobre la forma de dar culto y servicio a Dios en torno a su casa, sobre el concepto de la vida, de la amistad, del trabajo, etc. Y nos hemos preguntado, ¿para qué sirve la comunión de los hermanos unos con otros? Y hemos dicho que la comunión
hace que la relación unos con otros sea fraternal y agradable. Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. La comunión nos hace mejores y más eficaces en el servicio a la causa de Dios. Unidos en comunión, los creyentes haremos proezas para la gloria de Dios y de su salvación. Tenemos la misma forma de entender a Dios, a la salvación, al culto y al servicio a Dios que el resto de los hermanos donde Dios nos ha puesto para formar una iglesia y congregarnos en ella. Si tenemos un mismo punto de vista en las cosas que creemos, en las cosas que hacemos en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras vidas, entonces es que tenemos comunión los unos con los otros. Que Dios nos bendiga. Él es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias porque hemos podido hablar de la comunión los unos con los otros, porque hemos visto que es un mismo corazón y una misma alma, un mismo sentir, una misma forma de ver las cosas, de entender las cosas, de proceder. Ayúdanos, Señor, a creer lo mismo, a pensar lo mismo, a amarte con el mismo corazón, alma y mente, a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, en la misma intensidad, con el mismo grado, a obedecerte, a guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a no ir por la vida de forma individualista, a no creer que tenemos que ser originales, a no creer que tenemos que pensar de forma distinta para ser importantes, a entender que un creyente de verdad, un hijo tuyo de verdad, cree lo mismo que otro creyente, piensa lo mismo que otro creyente, hace lo mismo que otro creyente, ama igual y con el mismo grado que otro creyente. Ayúdanos, Señor, a tener comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque has cuidado a los mayores, vulnerables, los sanitarios, porque has ayudado a los que se han operado, a los que están todavía por operarse, como María,
José de Segovia, a los que están pendientes de recuperarse de accidentes como Cristina o de enfermedades como Carmen Teresa o como la madre de Óscar, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos en sus problemas, en sus padecimientos. Ayuda a los mayores, Señor, como Jeremías, como Carmen Rosa, a los que tienen enfermedades crónicas, como Águeda, como Otto, como otros, Señor. Ayúdanos. Y también, Señor, bendícenos en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en la vida, a todos. Ayúdanos, Señor, a tener siempre esa comunión fraternal, los unos con los otros. Te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos hasta volvernos a ver de nuevo.